Hola, hola, gracias por estar ahí. Yo soy Mariana Costa. Les agradezco que estén realmente en el canal y los invito a que pensemos juntos hoy algunos temas vinculados con el contenido. ¿Qué es contenido? ¿Qué significa contenido? Me puse a dibujar. Ustedes saben que a mí me interesa dibujar cuando tengo alguna idea que me da vueltas, entonces voy a compartirles algunas ideas sobre el asunto. Últimamente hay palabras que se reutilizan con distintos fines. El término contenido está mutando. Entonces, lo primero que vamos a distinguir acá es el contenido material, o sea, los objetos, ¿no es cierto? Una cosa que se ubica dentro de otra es el contenido. Yo les dibujé acá una serie de jarrones para ilustrar lo que les estoy contando. Entonces, la primera idea de contenido es el contenido como relleno, como algo que rellena un objeto, un contenido material. También se le dice contenidos mínimos a los elementos que constituyen un plan de estudios. Las materias de un plan de estudios tienen contenidos mínimos. Ahí se usa también la palabra contenido, ¿no es cierto? También se habla de contenido como contenedor o contenedora, una persona que es empática, una persona que tiene la capacidad de hacerte sentir bien, que tiene templanza, que es moderado. Esa persona es contenedora. Y uno a veces con ese tipo de personas se siente contenido. Entonces, fíjense las diferentes maneras de enfocar el término contenido. Ya van a ver por qué les planteo esto, porque últimamente estoy viendo que se usa la palabra contenido de formas muy diferentes y me parece que es importante que razonemos sobre eso, ¿no? Fíjense el contenido en el sentido oriental. Para los orientales, el jarrón es un jarrón por su hueco. Quiere decir que si este jarrón que yo les dibujé acá tuviera otro tipo de hueco, sería otro tipo de recipiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es importante tanto el contenido como la forma. Para los que diseñan e ilustran, este es un principio fundamental. El fondo y la figura siempre trabajan de manera dialéctica, siempre son a considerar, digamos, no nos interesa solo el fondo, nos interesan ambos y la relación entre ambos. Entonces, filosóficamente y a la hora de trabajar en diseño e ilustración, el fondo y la forma son muy importantes y tienen que ver uno con otro de manera muy amarrada, muy unida, ¿no? La forma es inherente al contenido, la forma no es independiente del contenido. Hasta acá, algunas acepciones de lo que es el contenido. Ahora, existe un contenido inmaterial, ya no los objetos que ponemos adentro de otros como relleno, sino el contenido inmaterial. Y últimamente se le dice contenido a las publicaciones que se hacen en entornos digitales, imágenes, todo tipo de imágenes y textos. Entonces, muchos de los que diseñamos e ilustramos estamos produciendo contenido, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso yo me puse a pensar qué es el contenido realmente. ¿Qué se está diciendo que es el contenido? Existen lo que llamamos creadores de contenido. Entonces es gente que elabora materiales de valor, entre comillas, para una audiencia digital con fines que tienen que ver con la venta, con el marketing online, y están en todos los soportes y las formas que te puedas imaginar, estos contenidos de venta, ¿no es cierto? Todos los soportes, en redes, en blogs, en webs, está saturado de contenidos que vienen del marketing online. No hay problema con eso. El problema es qué tipo de contenidos y qué calidad de contenidos se están publicando y a qué se le llama contenido. La palabra creadores yo la puse en verde acá y la palabra valor también porque dan para otra charla, pero en principio hoy estamos hablando de contenidos. Y cuando hoy hablamos de contenidos estamos hablando de los materiales, las publicaciones que eh, pululan y saturan Internet. Entonces, fíjense, los creadores de contenido están teniendo mucho trabajo. Si vos buscas en el Google trabajo para creador de contenidos, te encontrás, fíjense esa flechita roja que acabo de incluir en esta presentación, te encontrás con 11.500.000 resultados en 0,57 segundos de este concepto, trabajo para creador de contenidos. Eso es evidente que es así. De hecho, leí un artículo hace unos momentos que decía que los periodistas
Ya no se quieren llamar a sí mismos periodistas, sino creadores de contenidos porque obtienen más trabajo de ese modo. Entonces, bajo el paraguas de creadores de contenidos, estamos teniendo el trabajo profesional de muchas disciplinas, no solamente de los que solamente se dedican al YouTube, sino gente que antes se llamaba de otro modo y ahora se llama creador de contenidos. Ahora, si vos te vas a dedicar a crear contenidos, entre comillas, para redes o para lo que sea, y los contenidos tienen objetivos claros, está todo bien y está bueno que se haga, digamos. Yo no tengo ese prejuicio, simplemente lo que les digo es, hay mucho trabajo como creadores de contenidos, se supone, y se los llama como creadores de contenidos. Yo voy a hacer un par de clases más, que en realidad van a ser 3, vinculadas con la lectura y la escritura, para diseñadores e ilustradores. Estas clases que voy a publicar más adelante les van a servir a los que están trabajando en la creación de contenidos en serio. Ahora bien, ¿qué está pasando? Los creativos publicitarios también deben ser creadores de contenidos, porque últimamente el contenido es más bien publicitario. Ya no se distingue qué es publicidad de qué no lo es. Y eso es algo que me parece preocupante. Digamos, se mezclan, es contenido, todo es contenido. Y resulta que estaría bueno poder distinguir claramente. Pero como eso no va a suceder, me parece que es importante que empecemos a pensar más profundamente cómo se usan las palabras, con qué sentido y con qué fin, ¿no? Antes se llamaban creativos publicitarios, ahora creadores de contenidos. Antes se llamaban frases o apelaciones publicitarias, ahora se llaman contenidos de valor. Fíjense que estos son eufemismos. Posiblemente más adelante tenga un videito sobre lo que es un eufemismo, pero básicamente están cambiando los nombres y no es casual. Hay un cambio cultural muy fuerte, hay un video mío acá que se llama ¿Qué está pasando? Y les explico un poco qué está pasando con la humanidad de manera muy general, filosóficamente. Estamos viviendo un cambio, una revolución digital muy grande y por eso las palabras se reutilizan de otros modos. Entonces, fíjense también, un ejemplo con humor, del perejil a las finas hierbas. Quiere decir, antes vos tenías un plato con papas, con perejil, y ahora tenés un plato con finas hierbas. Eso es un eufemismo, es una manera dulcificada de llamar a las cosas o estetizada de llamar a las cosas. Entonces, mucha gente está trabajando como creador de contenidos y gente que tiene distintas profesiones. Eso es un desafío a plantear con respecto al trabajo, ¿no? Que también es un desafío que se viene. Ahora muy bien, cuando yo busco en Google quiénes son los mejores creadores de contenidos, fíjense, por favor, no voy a desplegar acá la búsqueda, pero el Google los llama estrellas en ascenso a los 10 mejores creadores de contenidos en TikTok. Yo quiero que vean ese contenido y evalúen qué tipo de contenido es, a quién se dirige, de qué modo está realizado y qué sentido tiene. Es un contenido evidentemente relacionado con el marketing, ¿no es cierto? Todo bien, tiene que haber de todo en este mundo. El tema es, ¿qué es lo que dice Google? Que esos son los mejores creadores de contenidos. Evaluemos qué pensamos sobre eso. Con respecto a la cantidad de contenidos, entre comillas, se está incrementando violentamente. Este gráfico es del 2017 y acá ven, hay más de 500 horas de contenido subido al YouTube y casi 2.500 posts en WordPress publicados por minuto. Esto va creciendo, porque la exigencia de contenidos, entre comillas, es diaria. Las organizaciones exigen eso, la realidad nos pone una velocidad y una exigencia permanente de trabajo muy fuerte. Entonces, ¿cómo mantener la calidad con semejante presión, ¿no? Y con semejante velocidad de cambio? Cuanto más presión tenemos, cuanto más velocidad se nos exige, es más difícil que hagamos contenido de calidad, evidentemente. ¿Qué se hace? Se copia y se pega, se tergiversa, se buscan títulos que llamen la atención a toda costa, en fin. Muy bien, ahora, si este contenido no tiene contenido, es un contenido vacío. ¿Qué sería un contenido vacío, entre comillas? Algo que no tiene sustento, que no tiene fundamento. ¿Qué pasa si un texto o una enunciación, un enunciado no tiene sustento? Lo que va pasando es que
se produce una apatía, una alienación social, un sinsentido, porque el sustento es lo que le da sentido a las cosas. Eso se los digo filosóficamente, es así, digamos. Las ideas que hay detrás de las cosas que se dicen o se publican son lo que las sostienen. Si no hay ideas y es absolutamente efímero y veloz, eso lo único que genera es vacío, un vacío existencial que lo podemos tener todos, pero que realmente se potencia, ¿no? Cuanto más contenido, entre comillas, hay, vacío. Entonces, es importante que como diseñadores e ilustradores, o como productores, o como creadores de sentido y de contenido, estemos pensando cuál es el sentido. Estamos viviendo una época de oxímoron. El oxímoron es una figura retórica, tienen un video también acá en el canal, que incluye la combinación de elementos que aparentemente serían inconexos o que se están oponiendo. Entonces, un dibujo que hice hace un tiempo es este, que dice llenos de vacíos. Estamos llenos de vacíos. Tengamos cuidado con eso, busquemos el equilibrio, ¿no es cierto? ¿Qué dice Lao Tse? Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe. Busquemos el equilibrio entre el vacío y el lleno. Busquemos el equilibrio entre el contenido casi vacío y el contenido que vale la pena pensar. Cuidar y valorar el contenido. Y acá el contenido, como verán, ustedes ven que a mí me gusta la gráfica, le puse mayúsculas a la palabra contenido. Este tipo de contenido es un contenido que tenga sustento, que tenga reflexión crítica, que provoque la reflexión, un contenido que te deje pensando, que vos digas, ah, mira, esto me cambia la mirada de algo, ¿no? Un contenido bueno tiene referencias, tiene algún argumento, tiene algún grado de innovación, no es lo mismo que lo viste 40 veces, tiene compromiso, o sea, se nota cuando hay un contenido que realmente está hecho con compromiso, ¿no? Porque el otro no se siente subestimado, no siente que lo tratan como tonto, ni le están gritando, ni le están queriendo vender solamente. Quiero decir, hay un interés por el otro, no se cosifica al otro cuando el contenido está pensado y tiene alguna intención por lo menos positiva, ¿no? De agregar al mundo más cosas y más cosas. ¿Hasta cuándo tantas cosas vamos a agregar sin contenido o con un contenido que prácticamente no tiene nada? Entonces, quienes diseñan e ilustran tienen que pensar qué contenido van a trabajar. Yo acá les puse todos mis jarrones para que vean que no me refiero a un único contenido, me refiero a cualquier tipo de objetivo que tengas. Si vas a crear contenido para lo que sea, busca referencias, busca antecedentes, fíjate qué se hizo antes. Es un rato que te permite a vos pensar y que te permite decir, bueno, el otro merece una comunicación respetuosa y comprometida. Entonces, si vas a diseñar e ilustrar para hacer el trabajo que te deje tranquilo, que te deje conforme, lo que conviene es pensar en el contenido con sustento. Como siempre les dejo textos para leer en las descripciones de los videos. Ustedes tienen una clase sobre oxímoron, otra que dice qué está pasando filosóficamente y van a tener 3 para leer y escribir dedicadas puntualmente a diseñadores e ilustradores por las dudas que se dediquen a lo que llamamos entre comillas creación de contenidos. Y ahora les pregunto, ¿qué pensás? No qué opinas, ¿qué piensan? No qué opinan. Es muy diferente una pregunta de la otra. Entonces, si tienen ganas de contestarme qué piensan, está bueno que lo dejen en las descripciones, que me pongan like si les gusta el contenido, porque esta clase sobre contenido pretende tener algún contenido. Y bueno, como siempre, les agradezco mucho por haber estado hasta el final del video y gracias por estar en el canal siguiendo lo que se me va ocurriendo, lo que voy dibujando y las clases que les voy brindando. Gracias a todos y nos estamos viendo. Luchemos por el contenido.